Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Tú eres el pan de vida que sana. Tú eres el pan de vida que libera. Tú eres el pan de vida que santifica, el pan de vida eterna. Presencia Real. ¿Qué tal, familia? Reciban un fuerte abrazo en Cristo Jesús, quien les habla Rafa Herrera, de este espacio Presencia Real, que no es otra cosa, y siempre me gusta recordarles que es un camino de formación, de aprendizajes, de experiencias, testimonios que nos acercan más a Jesús, que nos enseñan a reconocer la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Como cada semana siempre traemos un tema importante para hablar, pero el tema de hoy realmente personalmente me tiene muy emocionado porque siento que es uno de esos temas que el Señor venía develando desde el principio de nuestros episodios, y llegó el día, el tiempo de Dios es perfecto, como me decía nuestra invitada de hoy, y hoy vamos a hablar de lo que es la Eucaristía en el pobre, y para eso nos acompaña una hermana, Sor Fanny Amanda Mora. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Rafa, por invitarme a tu programa. Feliz de estar aquí. Fíjese usted, hermana, debo decir delante de toda la comunidad que usted es la primera hermana, la primera monja, la primera religiosa que tengo en el programa, y eso la verdad que me mantiene alegre porque es como Dios nos va propiamente dirigiendo hacia dónde ir, y que sea usted, Dios tendrá el plan perfecto. Así es un honor, de verdad, poder participar y en tu programa, que es tan rico, ¿no?, con el contenido que él lleva, y de verdad que es una bendición para mí poder estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Vamos a empezar para que la familia que nos sigue, nuestros hermanos que nos están viendo en todas partes del mundo en este momento, sepan quién es Sor Fanny. Bueno, saludos a todos los que nos acompañan de diferentes partes del mundo, siempre presentes en nuestras oraciones, aunque no los conozcamos, pero siempre en nuestras redes católicas tenemos ese grupo de personas por quienes oramos y también sentimos la oración de ustedes. Bueno, como decía Rafa, mi nombre es Sor Fanny Amanda Mora, soy hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Justamente estoy cumpliendo 40 años de vida consagrada, y eso es una gracia y una bendición. Hago parte de la compañía, así se llama la iglesia, Compañía de las Hijas de la Caridad. Estamos presentes en los 5 continentes, fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. A más de uno, tenemos 2 fundadores. Qué belleza. La verdad que hablar de San Vicente de Paúl nos lleva directamente a los más necesitados. Así ¿no? es, porque sí. Al menos me imagino que en todas partes del mundo, pero aquí las asociaciones de San Vicente de Paúl prestan un servicio increíble a la comunidad, Sí. sobre todo a aquellos que no tienen a nadie quien Así los es. ayude. Háblenos un poco de la congregación, hermana. Bueno, nuestra congregación nace en 1633, fruto, después vamos a ahondar si quieres eso, fruto de la Eucaristía, digo yo, porque Vicente de Paúl, quienes lo conocen, un sacerdote que estaba en Chatillon, y en el momento en que iba a celebrar la Eucaristía, llega una señora a la sacristía y le dice: Señor Vicente, hay una familia que se está muriendo de hambre, está aislada, no tiene comida, está enferma. Por favor, hable en la Eucaristía, en la homilía, a ver qué se puede hacer. Y San Vicente cambió su homilía y predicó. Y entonces, al predicar,
conmovió tanto los corazones que después de que terminó la Eucaristía, él salió y cuando mira era una procesión de gente que subía y bajaba y él pregunta, ¿pero qué pasó aquí? Él dice, no, pues la familia que usted de la que habló, pues le están llevando víveres. Entonces fue a visitar la familia y estaba llena de víveres. Y entonces ahí nace, dice, no, esto está muy bien, pero hay que organizar la caridad. Esto no puede ser así. Y ahí nace ese ímpetu de la caridad organizada. Entonces, ¿quiénes fueron las que atendieron ese llamado? Pues las mujeres, primero. Entonces, reúne a las mujeres y ahí forma la primera asociación de voluntariado femenino, que fueron las Damas de la Caridad. Exacto. Hoy en el mundo se conoce como Asociación Internacional de Caridades. Entonces eso se fue creciendo, todo el mundo quería servir, quería ayudar, entonces fue organizándola y dentro de esas mujeres apareció una, Luisa de Marillac, que era, bueno, más adelante no se puede contar toda la historia, pero apareció dentro de ese grupo y también estaba con las damas, pero había una gran situación, es que las damas tenían sus esposos y ellas querían ir a servir, pero se les ensuciaba el vestido, no era apropiado para su apellido que los vean por allí en un barrio un poco recomendable. Entonces, ahí fue donde nació una chica que se llamaba Margarita Nassau, fue a decirle a Vicente de Paul, Señor Vicente, yo puedo servir a los pobres por amor a Dios. Entonces, San Vicente dice, fue la primera que el Espíritu envió, y como ella otras jóvenes, y entonces las mandó a la calle a que fueran a servir a los pobres. Y en la calle las llamaron, esa es una hija de la caridad, esa es una hija de la caridad, es una hija de la caridad. Entonces Luisa de Marillac, que ya estaba dentro del grupo, dijo, a estas jóvenes con tan buen deseo y buen corazón, sería bueno formarlas. Entonces Luisa la recoge y comienza la formación. Entonces, en 1617 nace las Damas de la Caridad. Y en 1633, las Hijas de la Caridad. Bueno, ahí me di saltico con lo de los padres vicentinos o lazaristas, que son las 3 congregaciones que fundó Vicente de Paul en vida, junto con Luisa de Marillac. Entonces nosotros nacimos para eso, para ir a las calles, hacer lo que las Damas de la Caridad no podían hacer, a una diferencia, que iban a las calles por amor a Dios. Entonces ahí comienza esa formación donde San Vicente enseña a sus hijas que en el pobre está Cristo. Amén. Fíjese usted, hermana, la escucho y es inevitable para mí pensar cómo vamos unos años, 40 años atrás, y vemos cómo no Sor Fanny, sino esta joven Fanny, ¿verdad? Que colombiana, tengo entendido, sí. Cómo esta joven Fanny siente ese llamado a decir que sí, que es lo que realmente impacta su vida para poder sentir de que era una hija de la caridad. Rafa, todo nace en la familia. Eso, de ahí no hay estudios más que se puedan hacer. Si en tu familia te enseñan la solidaridad, te enseñan el respeto por la otra persona, te enseñan a rezar, te enseñan a encontrarte con un Cristo vivo, te enseñan a adorar, te enseñan. Entonces en mi familia, muy humilde, pero mi madre eso era lo que nos enseñaba, a hacer la caridad, a rezar, a no faltar a la misa el domingo. Entonces son los ingredientes que fortalecen una vocación para el servicio dentro de la familia. Bueno, tenemos que partir que es un llamado de Dios, eso no es una elección Exacto. de uno, no es un llamado que Dios le hace sin merecerlo y sin saber por qué. ¿No? Porque si yo veo el resto de mi familia, mis hermanas son mucho más inteligentes que yo, son mucho más caritativas a veces, son más... Entonces yo digo, ¿por qué a ellas no y a mí sí? Porque ese es el misterio de la vocación. Dios te llama
y te capacita y luego ya te envía. Entonces mi vocación nace en mi familia, porque mi madre desde muy pequeña nos enseñaba a llevarles comida a los pobres. En mi pueblo había un hospital de pobres. Y entonces mi mamá decía, mira, allí vas a ir al hospital. Yo estaba muy niña, tendría unos 7, 8 añitos. Y mamá hacía unos paqueticos de útiles de aseo, crema dental, un cepillo, toalla, jabón. Dice, y vas a mirar en el hospital, te das cuenta, las personas que no tengan visita, en esa época pues era así, las personas que no tengan visita y te acercas, lo saludas y le dices que si tiene jabón o que si tiene o si no tiene, entonces tú le dejas, le dices, mire, aquí le traigo esto, aquí le manda a mi mamá esto. Y entonces yo empecé a ir al hospital. Es que su mamá... Empecé a ir a los y nos mandaba solos. No era que me llevaban de la mano, acompañada. No. Ella me mandaba ella. Entonces yo iba con mucho miedo porque le tenía mucho miedo a los enfermos, a los hospitales. Pero como mi mamá me mandaba, entonces yo iba. Y comencé a tener ese contacto con el enfermo, con las familias pobres. A veces estaban allí visitando una familia, tenía el enfermo, pero me veían a mí y la familia decía, niña, ¿qué trae? Yo le decía a mi mamá, dice, es que nosotros no tuvimos para comprarle eso, ¿nos podría regalar? Entonces ahí empieza ese contacto. Una vocación para que crezca debe estar en contacto con la realidad, con el pobre, con la persona que necesita. Y desde ahí ya se va entretejiendo y Dios le va mostrando el camino. Si tú me preguntas, hermana, exactamente qué momento, no te podría decir tal día, a tal hora, en tal momento, tal color, no. Eso es algo que nace dentro y se va perfilando. Es que me imagino, le escucho y me imagino que el contacto en ese caso con los enfermos le llenaba, veía que su vida tenía sentido, ¿no? Y a veces sin darse cuenta, yo creo que el Señor hace así, el Señor de alguna forma se muestra y te va atrapando en su plan, en algunos como en el caso suyo a través de su vocación, también cada una de las profesiones. Le explico yo a mis hijos también cómo Dios puede hacer de que tú seas un doctor, seas un ingeniero también, o seas padre de familia, o seas sacerdote. Un sacerdote, un misionero, bueno, lo que sea. Ahora, hermana, hoy en día, nosotros somos jovencitos todavía, pero... Sí, claro. Juventud acumulada, sencillamente. Pero hoy en día tengo un hijo que es joven y sobrinos y hijos de mis amigos. Y a veces me hago la pregunta, ¿cómo funcionaría el trabajo en el caso de usted que es mujer? O sea, ¿cómo se revela hoy el Señor a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes niñas, muchachas? En un mundo tan cargado de una música que distrae, de una media que también te envuelve en algo tan del mundo. ¿Cómo Dios le hablaría? Porque en aquel entonces, incluso la misma relación de padre y madre, antes era usted me dijo, usted está diciendo, mi mamá me mandó. Hoy en día me imagino que sea alguna joven y dice, si yo mando a mi hija, me va a decir, no puedo. Pero siempre, yo estoy seguro que esas situaciones siempre han existido de una u otra forma. Sí. Pero para la gente que nos escucha, porque a lo mejor a veces es importante, en el caso suyo su mamá, pero ¿cómo nosotros con nuestros familiares y amigos podemos decir, ¿no será que tú...? Bueno, también cuenta mucho la educación, las escuelas, porque bueno, la mamá te puede eso, ya tenías esa semillita, pero también los encuentros en las escuelas. Por ejemplo, no sé, de pronto como este canal llega a Latinoamérica también, nosotros hacemos esas campañas que nos piden en los colegios. Bueno, yo era maestra, ¿no? Soy. No estoy ejerciendo directamente, pero soy maestra. Entonces hacíamos esas campañas, por ejemplo, cuando iba a ser el tiempo de las misiones. Entonces vamos a recoger para los misioneros, hacemos películas, presentábamos, bueno, había eso. Pero también cuando había una catástrofe en el barrio, en el pueblo, decíamos, vamos a recoger víveres, vamos a recoger. Entonces empezaba por esa parte de la solidaridad. Entonces cuando ya el contacto es importante, es muy importante que uno se dé cuenta que hay otras personas que no tienen lo que yo tengo en este momento.
Eso es fundamental. Tú preguntas cómo hacer hoy. Yo digo que es el tiempo más hermoso porque es un tiempo de retos. Antes teníamos como todas esas posibilidades, hoy hay que estar mucho más atento a a qué me llama, cómo me hace. Por ejemplo, nosotros aquí en Miami nos llama mucho la atención a las hijas de la caridad que llegan muchos jóvenes a preguntarnos si nos pueden ayudar en el servicio. Hermana, es que nos gustaría ayudar, nos gustaría hacer. Recientemente llegó un grupo de jóvenes a nuestra casa y decir, hermana, estamos dispuestos, a ver, pónganos trabajo, ¿qué podemos hacer? Le digo, ¿cómo qué clase de trabajo? Dice, queremos ayudar. O sea, está ese llamado. Está el llamado. Lo que pasa es que yo digo que rico que encontráramos estos jóvenes en nuestros países que lleguen y digan, hermana, le queremos ayudar, vamos. Pero aquí como es un país con tantas leyes, con tantas normas, no se puede ir así intempestivamente, dice, vamos a esta institución, vamos a este hospital y hacemos esto, sino que hay que hacer una cantidad de trámites para poder prestar este servicio. Entonces a veces eso limita un poco. Complica. Pero eso no quita que nosotros podemos hacer algo. Un joven, una joven, es buscar, es llamar a la puerta. Las jóvenes que llegan, nosotros le decimos, ven a ver cómo nosotros vivimos aquí, el servicio que nosotros prestamos aquí, y luego puedes ir a cualquiera de nuestros países a prestar, ¿no? Y por ende, pues se van a nuestros países, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, bueno, donde estamos las hijas de la caridad, que estamos como en más de 90 países, entonces pueden ir y hacer esa experiencia de vivir en un ambiente donde solamente trabajamos para los demás. Ahora, fíjese usted, hermana, la concepción en Latinoamérica en general es que en Estados Unidos no hay necesidad, ¿no? Le pregunto yo, localmente, no hablemos más que de Estados Unidos, sino que aquí en el sur del estado de la Florida, concretamente en Miami, hay pobres. Dios mío, ahora con este flujo migratorio hay muchísimos pobres, con mayúsculas siempre digo yo, no son los pobres, pobrecitos de eso que uno le da lástima, no, son los pobres en Cristo. La desesperanza es una gran pobreza, el miedo es una gran pobreza, el no sentirse de ninguna parte, el que se sienta excluido, el que se sienta que no está pisando tierra de donde él nació, eso es una gran pobreza. El sentir que no puede celebrar su fe como lo hacía en su país, que eso también es una gran pobreza. Pero sí hay necesidad de comida, de gente que necesita comida. Sí, muchísima. Ahora mismo, en todo lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, es muy difícil tener comida, acceso a la comida, porque está muy costosa. Y si usted invierte en comida, ya no puede pagar la renta. Entonces, es bastante... Sí, le digo esto porque la realidad que vivimos en la mayoría de las parroquias es que hay un grupo de San Vicente de Paúl que prepara comidas, recogen comidas y cada semana hay familias Centenares de familias. Ahora mismo recibí un llamado, hermana, estamos desbordados, hay más de 300 familias, no alcanzamos con lo que nos ha llegado. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos aquí en Miami en red con toda la familia vicentina. Entonces, la Sociedad de San Vicente, que tienen todos esos food banks, o sea, bancos de alimentos, nos procuran a nosotras porque somos como una célula en un lugar estratégico, porque esto es tan grande. Entonces, generalmente las familias no tienen cómo transportarse. No hay como en nuestros países que uno toma un taxi, uno toma un bus, uno toma una moto y se va y se desenvuelve. Acá no. Entonces, acá tiene que tener su propio vehículo para poder, aunque hay
Algunos pues que están al servicio, pues tiene también su cierta reglamentación. Entonces estamos en un espacio donde la gente puede ir caminando y puede ser atendida, y cada 15 días nosotros repartimos entre 140, 150 alimentos, mercados, como decimos, o compras lo llaman en otras partes, a estas familias, ¿no? Con la diferencia que, como nos enseñó San Vicente, tiene que ser un servicio integral, que en esa familia que llegue, yo no encuentre solamente a Pepito Pérez o a Lucía Gómez, no, yo encuentro a un Cristo que necesita que ese alimento sea entregado con mucho amor. Como decía San Vicente, solo por el amor te perdonarán los pobres el pan que les des. Entonces es un servicio muy especial, digo yo. De entregar. De mucha exigencia. Hablando de ese servicio, usted acaba de mencionar lo que es la familia vicentina. Háblenos un poquito de eso, porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha localmente y también en todos los demás países querrán saber de la familia vicentina como oportunidad a lo mejor de ayudar o de vivir la experiencia de la caridad. Bueno, la caridad organizada empezó con San Vicente de Paúl en 1617. Ya pasamos 400 años y plus, ¿no? Entonces, él organizó la caridad con los laicos, con las señoras primero, ahí donde apareció este caso. Para Vicente de Paúl, cada grito de un pobre era un proyecto. Que habían niños abandonados, ese era un proyecto. Pero no toda la gente era para atender niños, como nos pasa a muchos, ¿no? Nosotros tenemos un perfil donde nos sentimos más cómodos. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron organizando. Primero el grupo de laicos, que fue los primeros, que son las Damas de la Caridad. Aquí en los Estados Unidos las conocen como Damas de la Caridad. Siguieron el mismo nombre que los colocó San Vicente. En otros países se llaman Voluntariado Vicentino o simplemente AIC, Asociación Internacional de Caridades. ¿Quiénes la integran? Mujeres, aquí en los Estados Unidos, mujeres. En Latinoamérica y en otros países, mujeres y hombres, Asociación Internacional de Caridades. Luego están los padres vicentinos o lazaristas, o paules, como los llaman, que los fundó San Vicente para la evangelización de los pobres campesinos y para la formación del clero, porque San Vicente se dio cuenta que los sacerdotes que habían en esa época ni siquiera se sabían la fórmula de la absolución. Entonces él reunió a jóvenes que querían y los formó y forma. Por eso hoy, en la actualidad, los padres vicentinos o paules o lazaristas, como lo encuentro, pero su nombre es Congregación de la Misión, se encargan de la formación en los seminarios. Entonces, van creando estas ramas, lo hemos llamado ramas. Entonces, Damas de la Caridad, la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, y de estos tres grupos han nacido. Actualmente somos como cerca de 200 y más ramas que siguen ese espíritu de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac. Y a todas esas ramas que siguen esa espiritualidad se llama familia vicentina. ¿Qué hay ahí? Laicos, consagrados, niños, jóvenes, personas mayores, o sea, hay de todo. Si usted quiere, dice, ¿yo cómo puedo ser parte de la familia vicentina? Pues en una rama donde usted se sienta identificada y ahí va a ser su apostolado. Entonces, esto lo cobija porque tenemos el mismo espíritu. Toda la rama, las 200, tienen ese mismo espíritu. ¿Cuál es? Servir a Cristo en el pobre. Qué belleza, belleza, y me da como que un puente perfecto para llegar a lo que es el tema de hoy, ¿no? Que es en relación a la Eucaristía. En el pobre. Fíjese usted, hermana, nosotros tenemos ya casi 2 años y medio con este proyecto de bendiciones a diario, de presencia real, y el programa sale como producto del avivamiento eucarístico, ¿no? Quizás es una encuesta que ya la dejamos un poco atrás. Sabemos que nuestra iglesia, bendito Dios, hemos, sobre todo a nivel laical y de todos los movimientos, hemos
hemos reenfocado mucho a lo que es nuestra religiosidad, a la Eucaristía, que es propiamente la base de nuestra religión. Y hemos aprendido a conocer la presencia de Jesús en la Eucaristía, a reconocerla y a adorarla también a través de la oración al Santísimo. Y hay un despertar a nivel mundial hermoso con todo lo que es las adoraciones y la Eucaristía. Mucha gente ha retomado el compromiso de casarse por la iglesia, de hacer su primera comunión, muchos catecúmenos. La verdad que es un tiempo de conversión, de gracia espectacular. Ahora, personalmente yo siento que en todo este camino hemos siempre hablado e invitado a las personas que nos han escuchado a lo que es cómo sincerarse para recibir a través del sacramento de la reconciliación, para recibir a Jesús, darle esa importancia a Jesús en la Eucaristía y a través de la adoración eucarística. De hecho, siempre despido el programa invitando, porque es una oración de los que formamos parte de este movimiento, es orar para que cada vez seamos más los que vamos a adorar al Señor en la Eucaristía. Pero en todo esto ha habido un ruido, hermana, fuerte, de cómo ver a Jesús real en el más necesitado. Y lo dice la palabra y nos retumba por aquí, ¿verdad? Con el tuve hambre y me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. Tantas cosas que nos podemos figurar. ¿Cómo ve usted, hermana, la Eucaristía a este nivel, ¿no? Basado en su realidad y en su vocación? Yo lo tomaría, Rafa, de los orígenes del nacimiento del carisma vicentino. Nació en los sacramentos. Por ejemplo, ya les conté cómo nace la Asociación Internacional de Caridades, el primer voluntariado en la Iglesia para el servicio de los demás. Nace en la Eucaristía, nace en una misa, nace de un llamado, de una convocatoria para que vayamos a servir al pobre. Y luego San Vicente se va a confesar, en un pueblo va a confesar a la gente. Bueno, no lo podemos contar toda la historia, pero solamente es un aperitivo para que profundicemos esa riqueza que tenemos en la iglesia. Y en ese pueblito había un campesino que lo tenían por santo, muy bueno, y se estaba muriendo. Entonces llamaron al dueño de esa finca para que llevaran un sacerdote, y la señora de Gondí llevó al señor Vicente y fue y lo confesó al moribundo. Y cuando ya terminó la confesión, llamó a la señora, el que estaba enfermo, y le dijo: Madame, si yo no me hubiera confesado, yo me hubiera condenado. A un campesino que se lo creía santo. Cuando la señora le cuenta eso al señor Vicente, le dice la señora: hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta vicentina, siempre. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Entonces el señor Vicente comienza a hacer misiones en los campos. Entonces mire cómo va creciendo, de acuerdo a la necesidad, va llamando. Vicente de Paúl, él se hizo sacerdote, no por querer ser un sacerdote como el que tenemos hoy, la imagen que tenemos del sacerdote hoy y el ministerio que ellos tienen hoy, sino que él quería ser sacerdote porque en esa época era la manera de escalar, de tener recursos materiales, de tener una parroquia con tierras, y de tener también prestigio. Era como una carrera clerical buena. Entonces él, su ideal era eso. Pero Dios le tenía otra destinación. Entonces cuando él comienza a ver, se encuentra con el pobre, entonces dice: si yo hubiera sabido lo que implica ser sacerdote, yo no me hubiera comprometido, porque es hacer que Cristo vivo pase a través de mí hacia el que lo necesita. Y nos decía las hijas de la caridad, eso es tan cierto como que estamos aquí sentados. Cristo está presente en el pobre.
Y la Eucaristía, después de que tú contemples, porque San Vicente era un contemplativo en la acción, un hombre místico, de oración profunda, pero con los pies en la tierra. Entonces decía, de la oración del sagrario al servicio del otro sagrario, que es el pobre. Y tenía esta frase célebre: los pobres son nuestros amos y señores, así como Cristo en la Eucaristía. Entonces, si yo estoy arrodillada ante un Cristo en la Eucaristía, así me tengo que arrodillar delante del pobre, porque Él dijo, Mateo 25, del 31 al 46, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y en lo último le dice, pero Señor, ¿cuándo? Cada vez que lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿dónde está? En el que tiene necesidad. Cada vez que esta persona viene y tiene necesidad de alguien, esa es mi Eucaristía, ese es mi encuentro, presencia viva, presencia viva. Entonces hay que hacer ese paso, esa trascendencia, ir hacia la trascendencia. ¿Qué hay detrás de esta persona? Está un Cristo crucificado. Y por eso decía San Vicente, no miren el físico, son groseros, malolientes, desagradecidos por el dolor que llevan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volteen la medalla y encontrarán a un Cristo crucificado. Pero ese voltear la medalla significa ser una persona orante, significa ser una persona contemplativa desde la Eucaristía, desde ese Cristo vivo que se quedó ahí para alimentarnos. Y luego nosotros ser Eucaristía con los que sufren. Wow, amén. Y una belleza, hermana, la verdad, le doy gracias por sus palabras, porque me trae al corazón lo que vivimos, las críticas que a veces recibimos de nuestros semejantes, de nuestros compañeros de trabajo o de estudio o vecinos, cuando tú eres un católico, digamos, practicante o al menos vas a misa y recibes críticas de que vas a la iglesia, te das golpe de pecho y luego sales y eres irreverente frente al vecino que a lo mejor tiene una necesidad, ¿no? Entonces es un llamado al corazón directo, ¿no? De cómo hacemos nosotros. Muy bonito que vayamos a misa, pero ¿dónde está el que más necesita en su vida? Y quizás aquí quisiera, me lleva directamente a eso, porque en el día de hoy también, en medio de tantas necesidades, digamos, no solo las materiales, pero personalmente aquí en Estados Unidos se vive en una carrera diaria desde que te levantas, si tienes hijos, y es la escuela, y es la tarea, y es limpiar la casa, y es hacer el laundry, y es cuántas cosas, ¿no? Lavar la ropa, quise decir. Cuántas cosas, ¿no? Estamos como que saturados para poder dar. Luego ganas y pagas la renta y el carro y pagas tantas cosas y dices, ¿cómo ayudo? Yo no puedo ayudar. Dios sabe. Eso es verdad. Es lo que uno en el día a día, y no me dejarán mentir los que me están escuchando, cuántas veces estamos y nos pensamos, Dios sabe, cuando estamos en la iglesia y antes de colocar algo en la canasta, porque no tenemos un compromiso real con nuestra parroquia de contribuir algo mensualmente, porque no nos alcanza. O sea, vivimos poniendo al otro de la iglesia para allá, a todo el mundo en un segundo plano, porque no puedo. En la iglesia te piden tiempo para poder apoyar algún ministerio, y ¿en qué tiempo? Si yo escasamente no puedo. Es el tiempo de mis hijos, también tienes que tener el tiempo de la familia, lo cual todo esto es verdad, ¿no? Pero vamos a suponer que eso es verdad, ¿verdad? No estoy hablando mal de nadie aquí, estoy hablando de la realidad. Fíjese usted la teoría que estamos usando. ¿Cómo ayudo? Bueno, eso es verdad, eso es real. Hay mucha gente que quiere ayudar. Yo partiría como de lo que nosotros hacemos, ya no teorías, sino de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí en Miami, las damas de la caridad son mujeres muy ocupadas, todo el mundo trabaja, entonces han hecho pequeños proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Comunidad Orante.
Es un pequeño proyecto. ¿En qué consiste esa comunidad orante? Las personas que les gusta orar, que dentro de su calendario tienen tiempo, digamos el jueves, el viernes, cualquier día tiene. Entonces se unieron, ella dice, yo puedo el martes, yo puedo el miércoles, yo puedo el jueves. Y entonces ellas oran el rosario a las 3:30 de la tarde por Facebook, en Casa María del Caminante, así se llama, y se van turnando. ¿Y por quiénes oran? Oran por toda la situación que está viviendo, y les mandan intenciones, les envían intenciones, dicen, mira, ahí en la comunidad orante pon esta familia, pon este trabajo, pon la conversión, pon. Entonces ellas se sienten que están trabajando desde la oración. Entonces se reúnen, y si no, desde sus mismos hogares se les da una lista, mira, hay estas intenciones. Entonces no están solamente orando por sus necesidades, por eso, sino que se abren al mundo. Y ya, esa es una manera. Por ejemplo, hay otro proyecto que se llama Minu de Minutos, Caridad. ¿Cómo puedo hacer la caridad en minutos? Entonces hay padrinos aquí en Miami que dice, yo puedo dar $1 diario por un año. Entonces hay un grupo de señoras que lo recoge para ayudar a los niños. Entonces en Latinoamérica se envía a través de las hijas de la caridad ese dinero para 3, 4, 5 niños que se llega. ¿Y qué hacen allá? Con los niños de allá hacen un proyecto con ese dinerito que les llega para ayudar a otros niños fuera de ellos. Entonces ese niño que recibe también hace la caridad allá, porque todo lo que sea desde San Vicente de Paúl tiene que ser una caridad compartida, no solamente para mí, segundo para mí, tercero para yo, sino es compartida. Entonces, ¿qué hacen estas señoras? Desde su trabajo, a veces en el break, en su descanso, comienzan y mandan una llamadita, señora Marta, usted es la madrina de fulanita, mire, aquí le mando el proyecto que están haciendo con lo que usted envió. Ve, ese es otro grupo. Siempre hay una forma. Siempre hay una forma para hacer, que no te implica desplazarte, reunirte, sino tú ves en ese proyecto dónde puede encajar mi tiempo, mis actividades, mi perfil, mi esto. Entonces siempre hay un abanico ahí. Para dar. Cualquier cosa puedes hacer desde tu casa, con tu familia, con tus amigos, que no puedo dar nada económicamente, pero sí un apoyo. Tenemos una red que se llama Escuchar es Servir. Entonces hay una persona con un problema, un abuelo solito, yo lo puedo llamar, le digo, ¿cómo está don Luis? ¿Cómo le ha ido? Yo aquí pensándolo, ¿se está tomando los medicamentos? ¿Se va? Eso es una red de apoyo a ancianos solos, que apenas solamente tienen el teléfono para... Entonces, hay mucho para hacer. Es increíble, es abrir el corazón, ¿no? Es abrir el corazón. Abrir el corazón. A mí me pasó hace cuestión de un mes, estaba haciendo un trabajo un día sábado y al final me invitó un amigo y hermano que quiero mucho, me invitó a un asilo. Y fuimos y tuvimos la oportunidad de llevarle la Eucaristía a este grupo, ¿no? Y veía cómo hacía falta personas que se comprometieran a simplemente ir 2 horas de tu vida el fin de semana y apoyar a estos abuelitos. Estos abuelitos estaban literalmente solos. Algunos tenían familias que los visitaban, pero muchos de ellos no los visitan. ¿Pero mantienen solos? Absolutamente. Nada, no tienen absolutamente nada. Y había una llamada también, porque aún dentro de la iglesia, yo siempre creo que el reto del Señor, el Señor nos reta a dar un paso más. Siempre. Y aquí toco el tema, por ejemplo, de los mismos ministros de la Eucaristía, sí. en nuestras parroquias, y estoy seguro que eso sucede en todas partes. A lo mejor dentro de la liturgia están orgullosos de lo que están haciendo, pero afuera de la iglesia, nos diría San Vicente. Ahí él tira mucho le tira las orejas. A decir, dice, ¿por qué no le llevas la Eucaristía a los enfermos? Exacto. ¿Por qué no le llevas la Eucaristía a estos viejitos que están solos?
o la Eucaristía que eres tú mismo, porque dicen yo no puedo confesarme, no he podido Exacto. comulgar, pero tú eres Eucaristía. Si tú recibiste la Eucaristía, eres un sagrario y Así tú es. llevas a Jesús en tu corazón. ¿Por qué no darle una media horita de un domingo que vas con tu familia a misa? Sal de la misa y ve a saludar a un abuelo que quede por allí cerca o bueno, que tengan esa misión como familia, ir a llevarle un cafecito, qué sé yo, tomárselo allí y cantarle una cancioncita al abuelo. Ya. Imagínese, él esperaría todos los domingos esa visita. Exacto. Sí lo podemos hacer. Y es una Eucaristía, como Y usted es dice, una viva. Eucaristía viva, yo lo llevo, está vivo. ¿Qué mejor manera de yo vivir mi Eucaristía en el pobre, en la persona que lo necesita? Entonces decía San Vicente que él le daba mucha desconfianza. Las personas, los sacerdotes, hijas de la caridad o damas, que estaban muy endiosadas allá y que se elevaban, pero que no miraban a la tierra, que era lo que estaba pasando. Y entonces que eso a él le daba mucha desconfianza. Uno hay que elevar los ojos al cielo, pero los pies en la tierra. Y recoger de lo que me da del cielo, el maná, para yo pasárselo al que está en la tierra. Amén, qué belleza. La verdad que San Vicente se las trae. Sí, y nosotros como familia vicentina tenemos un regalo muy grande. En 1830 vino la Santísima Virgen a París, a la Rue du Bac, en París, y nos trajo un regalo. Nosotros lo llamamos, como siempre ponemos títulos a lo que nos regalan, dice, este es mi... Y entonces se llamó la medalla de la Inmaculada, así la llamaban. Cuando se la comenzaba, porque la Virgen dijo que la repartieran, que quien la llevara al cuello sentiría tantas gracias y bendiciones quien la lleve con confianza. Entonces la gente comenzó a llamarla la medalla milagrosa. Y entonces, si no puedes llevar la Eucaristía, lleva la medalla. Usted no se imaginan el rostro de una persona cuando recibe una medalla milagrosa. Alguien me decía, hermana, pero es que no, de pronto no son católicos, no les gusta que les den cosas así, dicen que son eso. Yo tengo tenemos una estrategia con la familia vicentina y nos ha dado un buen resultado. Quienes no son católicos, quienes no son cristianos, tienen amigos, familiares católicos, vecinos, enfermos católicos, que ustedes lo llevan en el corazón. Entonces, llévenle esa medallita. Que le dice, mira, allá en la iglesia estaban regalando eso, yo creo que te va a gustar a ti. Y ustedes les hacen el mejor regalo llevando un sacramental de eso, con todo lo que este sacramental tiene. La idea de la medalla, o sea, ustedes son promotoras, promulgan Sí. la devoción de la Virgen Milagrosa. De la medalla milagrosa, porque se la dejó la Virgen a Santa Catalina Labouré, una hija de la Caridad, que era novicia en la Rue du Bac, y en ella a nosotros las hijas de la Caridad, y en nosotros a la Iglesia Universal. Entonces nosotros promovemos la medalla milagrosa en todo. A Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, no la medalla en tal, porque si ustedes ven la medalla, ella es netamente cristocéntrica, y se encuentran todos los dogmas ahí marianos dentro de esa medallita, pero el centro es Cristo, porque al dar la vuelta a la medalla, ustedes se encuentran la cruz grande encima. Entonces esa es nuestra misión, llevar a Cristo a través de ese sacramental que nos dio la Virgen. Qué belleza. Hermana, de verdad que ha sido un tiempo bien lindo de conversar, pero yo no quisiera despedir este episodio sin que usted nos diga personalmente, Sor Fanny, Jesús Eucaristía en su vida. Uh-huh. El centro de mi vida y de la vida de nosotras las hijas de la caridad, lo tenemos por constituciones, es Cristo, adorador del Padre, servidor de su designio de amor y evangelizador de los pobres. Y el centro de nuestra vida de fe es la Eucaristía. Sin la Eucaristía no tendríamos el alimento para poder servir. Es el centro de nuestra vida. La Eucaristía vivida en conciencia, a plenitud. No las misas, sino la Eucaristía, que es una sola.
No hay misas, es una sola, esa misa que renovamos cada vez en el altar, el sacrificio de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y se encarnó en los pobres. ¿Qué le diría usted a alguien que dice, le diría, Sor Fanny, yo le escucho hablar tan lindo, pero yo voy al Santísimo, me han llevado y no siento nada? No siento nada. Es que si usted va por sentir, no va a sentir nada. Pero si usted va, como dice esa canción, saber que yo te miro y tú me miras, saber que tú me entiendes sin hablar, es un yo y tú, un tú y yo, de corazón a corazón. Es solo contemplar, no es sentir. Cuando tú comienzas a hacer este ejercicio de contemplar, decir, estás aquí, Señor, estás vivo, estás presente, no te siento, pero veo tu cuerpo ahí en una pequeña pedacito de pan. Pero sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Te repites continuamente y entonces en el momento oportuno vas a sentir. Pero eso es un ejercicio, eso es como ir a un gimnasio. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, que me amas profundamente y estás para alimentarme. Sin ti no puedo ser nada. Y entonces ya después vas a sentir. Y cuando no sientas, mejor, porque Él te está cargando, te está sosteniendo. No tienes necesidad de sentir, pero estás ahí. Amén. Hermana, muchas gracias. Quisiera que en compañía de esta imagen de la Virgen María me ayudara haciendo una oración por cada una de las familias que nos escucha y que ha recibido este mensaje, ¿no? Y que invitarles a sentir a Jesús, Eucaristía, en el más necesitado. Yo los invito, quienes estén donde estén, cerremos nuestros ojos sencillamente y contemplemos lo que más nos agrada de la vida de Jesús. Y ahí contemplándole, digámosle, Señor, te doy inmensas gracias porque me amas, porque me miras con misericordia, porque me has dado a tu Madre Santísima para que me lleve de su mano hacia ti. Gracias por amarme sin medida. Gracias por perdonarme. Gracias por aceptarme como soy. Y gracias por el don de la vida. Gracias por lo que me has dado y me darás. Ya el pasado quedó atrás. El presente lo vivo contigo y el futuro está en tus manos. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto y llévanos de tu mano a Jesús. Siempre estaremos allí contigo. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga y Con mucho esperemos gusto. que este sea el principio de muchos proyectos en Cristo y bueno, sigamos adelante. Amén. Amén. Dios los bendiga. Me despido de ustedes como en cada episodio dando las gracias por el apoyo. Recuerden siempre seguirnos también a través de nuestras redes Presencia Real Oficial en YouTube y también en todas las demás redes Presencia Real Oficial, y forman parte de este camino, de esta familia de buscar la presencia de Jesús en la Eucaristía y reconocerle. Acércate a tu capilla de oración, de adoración más cercana y búscale que Él está ya esperando. No sabes qué decir, Él sí sabe qué hacer. Dios te bendiga. Este corazón en mis manos, hoy te lo vengo a ofrecer.
regalo. Está un poco roto, lo sé. Aún así lo dejo en tus manos. Tú me dices te amo, yo te amo también. Recibe, Jesús, mi regalo. Está un poco roto, lo sé. Aún así lo dejo en tus manos. Tú me dices te amo, yo te amo también. Yo te amo también. Yo te amo también. Este corazón en mis manos, hoy te lo vengo a ofrecer.